de manera privada, emiten la evaluación definitiva del proyecto y finalmente la cierre pues a tu presentación. Somos todos ellos. Ok, ¿están viendo la presentación? Sí. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a esta jornada de propuestas de candidatura doctoral. Mi nombre es Jamison Ricardo, soy licenciado en Educación Física, magíster en Salud Pública, soy docente escolar. Pues yo hoy vengo a presentarles mi propuesta investigativa, la cual ha tenido el acompañamiento del profesor Freddy Alonso Patiño y se titula Efectos de una intervención escolar basada en la teoría de la autodeterminación sobre el cumplimiento de las recomendaciones del ciclo de 24 horas y la calidad de vida relacionada con la salud en escolares de secundaria. Entre los comportamientos del movimiento humano que se han relacionado con la salud se encuentra la actividad física, el comportamiento sedentario, el sueño, y estos se ven afectados desde la infancia e incluso en etapas posteriores como la adolescencia o la edad adulta. Y a pesar de estos riesgos que están asociados con la salud, la mayoría de los niños y los adolescentes a nivel mundial no cumplen con esas recomendaciones de estos comportamientos. Encontramos que solo 1 de cada 5 niños cumple con más de 60 minutos de actividad física moderada y vigorosa diaria, que 3 de cada 4 niños gastan diariamente 2 horas o más en tiempo en pantallas y que solo el 32% de los niños cumplen con recomendaciones entre 7 a 10 horas de sueño cada noche. Tradicionalmente, esas recomendaciones de actividad física, comportamiento sedentario y de sueño han existido en distintas pautas o en guías de forma individual, lo que sugería que esos comportamientos eran independientes entre ellos. Y la evidencia también respaldaba que esos comportamientos han tenido una asociación con la salud y con el bienestar de los niños y los adolescentes. Por ejemplo, aquí vemos algunas revisiones sistemáticas donde se asoció cada comportamiento con indicadores en salud en esta población. Pero desde una perspectiva un poco más integradora y de movimiento, un día de 24 horas comprende una secuencia de periodos de tiempo que están dedicados por los niños y los adolescentes a unos comportamientos que tienen una duración y una intensidad variada. Y esto provoca un cambio de paradigma, el cual sugiere que deben haber posibles sinergias cuando se logran hacer algunas configuraciones de esos comportamientos de movimiento durante las 24 horas. Este enfoque es desarrollado en el 2016 y es conocido como las guías canadienses de movimiento de 24 horas y posteriormente fueron adaptadas y replicadas por países europeos y de Oceanía, en los cuales se basan las primeras guías basadas en la evidencia que integran los 3 comportamientos y estas asumen un criterio de cumplimiento para cada uno, el cual se considera que proporciona un esquema un poco más completo y general frente al bienestar y a la calidad de vida de los niños y de los adolescentes. Recientemente, el estudio del fenómeno de esos comportamientos ha establecido un nuevo paradigma llamado ciclo de actividad 24 horas, que es propuesto por Rosenberg en el 2019 y en el cual esas 3 variables no solo se limitan a reportar el cumplimiento, sino que contemplan una reasignación que está propuesta en términos de tiempo y que comúnmente están influenciadas por algunos estímulos o están derivadas de algunas intervenciones como unas medidas de salud pública. Y debido a que no se puede aumentar el tiempo de un comportamiento sin disminuir el del otro, no se ha podido determinar en qué medida ese punto de equilibrio se debe a la reasignación entre esas actividades. Actualmente, la evidencia a nivel global indica que menos del 20% cumplen con las recomendaciones integradas del ciclo, o sea, los 3 comportamientos, los cuales establecen como unos criterios de cumplimiento: acumulación de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, no más de 2 horas de tiempo en pantalla recreativa y obtener un sueño ininterrumpido de 8 a 10 horas en adolescentes de 14 a 17 años. Si discriminamos ese cumplimiento integrado por grupo, encontramos que los preescolares y los niños mantienen porcentajes muy similares, de 11.26 y 10.31%, mientras que los adolescentes registran porcentajes más bajos, del solo 2.68%. Cuando se analiza ese panorama del ciclo por regiones, encontramos que Sudamérica presenta la cifra más baja de cumplimiento, siendo 1/3 menor comparada con otras regiones del mundo.
y también se puede notar que ese cumplimiento del ciclo se relaciona positivamente con el índice de desarrollo humano, lo cual es importante porque define algunas prioridades de intervención como iniciativas de salud pública a nivel regional para promover esa salud en los adolescentes. En Sudamérica, pocos estudios han evaluado los componentes del ciclo. Entre ellos, por ejemplo, Chile contrastó el aumento de la práctica de actividad física y la reducción de comportamiento sedentario con la calidad del sueño. Brasil, en un estudio observacional, encontró que la actividad física es el comportamiento que más cumplimiento tiene. Y al comparar los instrumentos que miden el ciclo, los autorreportes siempre tienden a sobreestimar ese cumplimiento. En Colombia, la línea de base parte de un estudio el cual se analizó con diferentes instrumentos y los componentes del ciclo y los asoció con algunos puntos de corte. Para destacar y como una sugerencia o recomendación del evaluador, Antioquia, el PANA, que es un estudio del perfil alimentario y nutricional, tiene el cumplimiento de actividad física y de tiempo en pantalla, pero el de sueño no. Falta un poco concretar dentro del fenómeno de esa variable. La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto que se ha utilizado con frecuencia para determinar de una manera general el estado de la salud de los adolescentes, al igual que para evaluar ese bienestar físico y mental. Y esta variable ha sido importante para identificar grupos con estado de salud deficiente y para ayudar a orientar algunas estrategias de intervención. Algunos estudios han demostrado que ese cumplimiento de los comportamientos del ciclo mejora la calidad de vida. Y a su vez hay un beneficio recíproco entre la calidad de vida y la actividad física moderada y vigorosa. Dentro del componente teórico-práctico, la clase de educación física permite una múltiple variedad de actividades que hacen a la clase interesante dentro del proceso de mejoramiento de la salud. Y de ahí la importancia de aprovechar este espacio como un momento investigativo para potenciar esos diferentes componentes del ciclo. A su vez, el contexto escolar o la escuela supone unos procesos que son supremamente importantes dentro del desarrollo físico y también la clase de educación física es una de las formas más efectivas de actuar frente a las enfermedades crónicas no transmisibles, ya que las múltiples estrategias educativas fomentan la prevención y la modificación de hábitos que son poco saludables y los cuales pueden conllevar a posibles causas de morbilidad en esta población. La teoría de la autodeterminación es importante dentro de este estudio y ha tomado mucha fuerza en las últimas décadas, y siendo un enfoque teórico amplio que aborda aspectos individuales y sociales como son la autonomía, la competencia y la relación. Esta provoca diferentes tipos de motivación en diferentes entornos y es importante porque ayuda a predecir algunos resultados cognitivos, conductuales y afectivos, los cuales demuestran ser prometedores para explicar ese cambio de comportamiento de los estudiantes frente a las variables puntuales del ciclo. El marco del comportamiento epidemiológico que propone Salis por allá en el 2000 establece unas fases en las cuales se van desarrollando y fortaleciendo a medida que un fenómeno va tomando fuerza o va siendo más relevante. Desde los múltiples componentes del ciclo no encontramos suficiente evidencia frente al efecto de las intervenciones desde los múltiples componentes. Y es de ahí desde que la posibilidad de realizar investigación en esta fase para poder implementar un mejor cumplimiento de esas recomendaciones y disminuir los riesgos en salud que se pueden presentar porque no se cumplan. Todos estos antecedentes nos llevan a plantear la importancia de la intervención del ciclo en la clase de educación física y en la escuela, ya que en nuestro contexto desconocemos el comportamiento y la interacción entre estos componentes, ya que hay pocos estudios que han evaluado el efecto de las intervenciones sobre el ciclo, ya que nos ayudaría a entender esos patrones o esas combinaciones de comportamientos que puede presentar dicha población. Nos permitiría establecer unas asociaciones con algunos desenlaces en salud que son relevantes en la población y evaluaría el rol de la educación física como un potencial agente que modifique el ciclo. De ahí nuestra pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto de un programa de intervención escolar multicomponente basado en la teoría de la autodeterminación sobre el cumplimiento de las recomendaciones del ciclo en escolares de secundaria? Y como pregunta secundaria, ¿cuál es el efecto de ese programa sobre la calidad de vida relacionada con la salud en los escolares de secundaria?
planteamos 3 objetivos. El primero es determinar los efectos de ese programa de intervención basado en la teoría de la autodeterminación sobre el cumplimiento. El segundo es determinar los efectos del mismo programa sobre la calidad de vida. Y nos planteamos un objetivo exploratorio, el cual es determinar cómo se da la reasignación de esos componentes entre las mediciones pre y post en los escolares de secundaria. Bueno, es importante conocer qué es el ciclo de las 24 horas. Y no es más que la acumulación y el cumplimiento de esos comportamientos de movimiento humano que se ejecutan durante todo un día, y que estos comportamientos pueden estar centrados en la intensidad o el gasto energético, y también determinados en función del tiempo. Es importante aclarar que dentro de la conceptualización de este fenómeno hay al menos 5 términos diferentes identificados, dentro de los cuales se puede encontrar movement behaviors, physical behaviors, time use behaviors y 24 hours active cycle. Dentro de este estudio decidimos abordar el término de ciclo de 24 horas debido a la integralidad que maneja en la conceptualización este fenómeno. La actividad física, como uno de los componentes del ciclo, pues definida como cualquier movimiento corporal producido por músculo esquelético, el cual tiene unos componentes como intensidad, frecuencia, modo, duración, y tiene unos contextos donde se desarrolla como la actividad física escolar, como medio de transporte, deportiva y de tiempo libre. El comportamiento sedentario es un término que ha evolucionado y que está muy pluralizado en conductas físicas de intensidad ligera o que tiene un gasto energético bajo, y en posiciones sentado, acostado, reclinado, y tiene un rango de comportamiento que se puede desglosar en diferentes dominios como son actividades recreativas, ocupacionales, fisiológicas, y a su vez el comportamiento de tiempo en pantalla específico establece una clasificación puntual de acuerdo a la naturaleza del dispositivo que se use y al dominio en el que se ejecuta. Y el sueño, como último elemento o el componente de ese ciclo, es complejo y se puede llegar a definir como un patrón multidimensional de sueño y de vigilia, el cual está adaptado a algunas demandas individuales y ambientales, pero promueve el bienestar físico y mental. Y este sueño tiene unos componentes los cuales se deben tener en cuenta para su medición. Entre ellos está el tiempo total de sueño, la latencia, la somnolencia, las interrupciones, la calidad del sueño, entre otros. La calidad de vida es un concepto que ha tenido un desafío, porque existen diversos enfoques para definirla, muchos de ellos basados en las necesidades humanas, en el bienestar subjetivo, en la satisfacción, en las preferencias e incluso en las expectativas. Dentro de una conceptualización precisa, esta la podemos definir como qué tan bien funciona una persona en su bienestar físico y percibido en los dominios de la salud física, mental y social. Hay alrededor de 94 instrumentos para medirla. Hay 10 en población adolescente, 10 instrumentos. Se han diversificado en 5 dimensiones que se subdividen de 3 a 17 dominios. Dentro de los diferentes estudios que se han asociado al ciclo con algunos desenlaces en salud, han demostrado que estos traen beneficios en su cumplimiento y que son importantes para la salud. Aspectos como la salud mental, psicosocial, los patrones dietéticos se ven mejorados cuando se cumplen proporcionalmente o en su totalidad esas recomendaciones del ciclo. Las intervenciones que están escolares, que están dirigidas a abordar los comportamientos del ciclo de una forma conjunta, tienen un gran potencial para aumentar los resultados en salud en los adolescentes. Por ejemplo, una revisión sistemática que analizó el efecto de esas intervenciones encontró que entre un 47 y un 65% son efectivas cuando tienen duraciones iguales o superiores a 12 semanas y cuando aplican enfoques multicomponentes. La teoría de la autodeterminación es importante. Primero, es una macroteoría que explica esos procesos que preceden el comportamiento humano y a través de la motivación, la personalidad, el desarrollo psicosocial y el bienestar de los individuos. Esta teoría asume la existencia de 3 factores principales llamados necesidades básicas psicológicas, las cuales son la autonomía, la competencia y las relaciones sociales. Estas se pueden lograr en diferentes entornos, intrapersonal, interpersonal y social, y permiten un adecuado crecimiento y desarrollo de ese individuo. Estas necesidades, a su vez, están determinadas por unas regulaciones motivacionales,
llamadas frustraciones y satisfacción, las cuales describen esa internalización del comportamiento que se puede dar en mayor medida. Esto es lo que define como tal si el comportamiento es positivo o negativo. Y en términos prácticos, se ejecutan cuando un estudiante, un chico, decide sobre sus propias acciones, percibe las actividades eficaces a su componente y se relacionan positivamente con los demás. Aunque esa teoría de la autodeterminación se ha aplicado principalmente a contextos físicos activos, o sea, en la actividad física se ha investigado mucho, también se puede adaptar a contextos pasivos, como lo son ver dispositivos o dormir, aclarando que todo depende de las características que satisfagan o las experiencias donde se requiera. Bueno, dentro de la metodología, tenemos que se desarrolla bajo un enfoque positivista, un método cuantitativo y una perspectiva empírico-analítica. A su vez, se trabajará bajo un diseño de cuasi experimental, de grupo control no equivalente, con medidas pre y post, una distribución en paralelo de 1 a 1 y un propósito de superioridad. Dentro de la población de referencia encontramos que los estudiantes de dos instituciones, la Camila y la Gabriela, que pertenecen a las comunas 10 y 11 respectivamente del municipio de Bello. Estas instituciones están ubicadas en la margen oriental, tienen una proximidad de 2 kilómetros, la población ronda los 1000 estudiantes y ambas se encuentran a una altitud similar. La comunidad de estas instituciones educativas, la comunidad tiene una estructura familiar monoparental, los acudientes mantienen un interés elevado por la asistencia y tienen un abordaje hacia la apertura de conocimientos que involucren la salud mental, física y social. Dentro de la población de estudio estará conformada por los escolares de secundaria del grado 9º de ambas instituciones, los cuales vienen proyectados desde este año, el grado 8º para el 2024, se caracterizan por tener una mayor proporción de niñas, con un 58%, son estudiantes con rendimientos académicos buenos y sobresalientes, y es destacable la práctica de estilos de vida saludable en esa población. Para el cálculo de la muestra se realizó a partir del objetivo primario, en el cual se evalúan los efectos del programa de intervención. Para ello se utilizó el programa EPIDAT 2.3.1, en el módulo de tamaño de muestras y potencia para comparación de proporciones emparejadas, y se obtuvo un tamaño de muestra de 23 escolares en cada grupo. Eso se asume de una proporción de cumplimiento entre 2 y 3 recomendaciones post-intervención del 65% en el grupo experimental y del 17.6% en el grupo control. Esto de un estudio de CEVIL del año 2019, el cual también hace un experimento sobre el ciclo, y se tuvo un nivel de confianza del 95% y una potencia del 90%. Y por las características de esta población se hará un muestreo a conveniencia. Dentro de los criterios de inclusión se tendrá en cuenta los estudiantes aparentemente sanos del grado 9º, con edades entre 14 y 17 años de ambas instituciones educativas. Se excluirán los estudiantes que tengan lesiones o enfermedades musculoesqueléticas, discapacidad física, sensorial, cognitiva, condición inflamatoria o que estén en condición de embarazo. Bueno, este es un esquema del cuasi experimento, el cual constará de 2 grupos conformados posiblemente con la misma cantidad de participantes, que son 45, lo cual es la cantidad de estudiantes de un grupo promedio en una escuela, los cuales trabajarán de forma independiente y separada, a los cuales se les pedirá el consentimiento y asentimiento, se les hará una posterior verificación de los criterios de inclusión, se aplicará un pretest, posteriormente se someterán a su intervención y a su clase de educación física, y después de 12 semanas se les aplicará un post-test. Se verificará los cambios en los comportamientos al grupo experimental y se le hará un seguimiento que irá hasta la semana 24 para verificar la adherencia al cumplimiento de ese ciclo. Las intervenciones, pues la ejecución del estudio se realizará en las instalaciones físicas y los espacios deportivos de las sedes principales de ambas instituciones. La intervención incluirá un programa escolar multicomponente que comprende un componente educativo en el que se desarrollarán actividades teórico-prácticas con temáticas referentes a los componentes del ciclo, bajo un enfoque de esa teoría de la autodeterminación. Se hará un abordaje familiar
donde se enviará a los padres contenidos temáticos para la concientización de la práctica y de ese cumplimiento de los componentes en los niños. Se hará una intervención en el recreo escolar en la que se les desarrollarán actividades lúdicas, juegos, dinámicas, y se le darán algunas instrucciones para que reduzcan su conducta sedentaria. Habrá un componente extracurricular en donde se establezcan propósitos semanales frente a algunos hábitos saludables y a consecución de algún objetivo en su tiempo libre. Y para el registro de esta intervención se utilizará la plantilla TDIR, la cual nos ayuda a permitir una descripción exacta y también una replicación de estas intervenciones, lo cual mejora esa reproducibilidad. Bueno, aquí podemos ver una distribución de esas intervenciones por componente y de las diferentes temáticas que se van a abordar. Ahí vemos discriminados los temas de cada semana y las semanas donde se hará el abordaje familiar. Y aquí podemos ver un ejemplo de una sesión de una actividad del componente educativo. Vemos en amarillo los diferentes constructos de la teoría de la autodeterminación, los cuales también están reportados en el TDIR. Y este cuadrito muestra una comparativa entre los grupos de estudio, enfatizando en las diferencias que hay entre ellos. Vemos cómo el grupo experimental tiene unos elementos adicionales, como son la discriminación de las 2 horas de la clase de educación física, una para el programa y una para la clase, la cual estará dirigida por el investigador, tendrá temáticas del programa y tendrá intervención, abordaje y establecimiento de metas. Dentro del enmascaramiento estará cegado el profesional que desarrolla el análisis estadístico, mientras que no tendrán cegamiento el personal que desarrolla la intervención, los estudiantes y el personal que dará manejo al tratamiento de la información. Aquí vemos un diagrama de las diferentes variables que se analizarán, sociodemográficas, los componentes del ciclo, el cumplimiento de esas recomendaciones del ciclo, la calidad de vida y los constructos de la teoría de la autodeterminación. Dentro de los instrumentos de recolección se utilizará una báscula, una cinta métrica, se le hará un pilotaje a los instrumentos, lo cual nos ayudará a permitir ajustes frente a aspectos logísticos o gramaticales de los instrumentos. Y para la recolección de la información se utilizarán formatos impresos, se aplicarán los 3 instrumentos, una semana antes de iniciar y una semana después de finalizada la intervención, y en la semana 24 en el grupo experimental, como parte del seguimiento, se aplicará nuevamente el instrumento para verificar adherencia al ciclo. Dentro de los instrumentos para evaluar los comportamientos del ciclo, se utilizará una versión adaptada del cuestionario de comportamiento de movimiento de 24 horas. Este nos permite verificar cumplimiento total del ciclo y cumplimiento de cada comportamiento. Tiene un índice de correlación intraclase 0.71, lo cual nos da una confiabilidad moderada, aunque actualmente este instrumento se encuentra en un proceso de adaptación transcultural, de validez y de confiabilidad en Colombia, el cual lo estamos llevando a cabo como proyecto de tesis de un estudiante de maestría. Para evaluar la calidad de vida se utilizará el cuestionario KidScreen 10 para niños y adolescentes, el cual genera o arroja un índice general de calidad de vida, y este instrumento fue validado hace algunos años en Colombia. Los componentes del ciclo a través de la teoría de la autodeterminación serán medidos a través de varios constructos. Hay un instrumento de Teixeira el cual adaptó algunos ítems del inventario de motivación intrínseca, de la escala de satisfacción de necesidades generales, de la escala de relación con los demás en la actividad física, el cual es un instrumento con la escala Likert y que nos ayuda a determinar el cambio de comportamiento. Para el comportamiento sedentario se utilizará específicamente el cuestionario de motivación para limitar el tiempo en pantalla. Este es un instrumento breve y simple que nos ayuda a determinar esas escalas de motivación autónoma, controlada y desmotivación. Y para el sueño se medirá a través del inventario de motivación intrínseca, el cual mide, entre otros constructos, de la autodeterminación, la competencia percibida, el esfuerzo o la importancia y el valor o la utilidad. Las preguntas de este constructo fueron adaptadas al comportamiento del sueño porque realmente no hay un instrumento que nos ayudara a medir ese cambio de comportamiento desde el sueño.
Para disminuir la probabilidad de los sesgos, se implementará una estrategia de llamadas telefónicas a través de WhatsApp para mantener la permanencia de los estudiantes de los diferentes grupos. Para controlar los sesgos de detección se mantendrá la independencia entre fusiones quienes realizan los diferentes procedimientos de recolección, de sistematización y de los análisis estadísticos. Y para controlar los sesgos de los instrumentos se harán pausas durante el diligenciamiento, se ajustará la temporalidad de las preguntas y se utilizarán técnicas con mediciones estandarizadas de los instrumentos. Para el análisis de los datos, se calcularán los estadísticos descriptivos de todas las variables, se verificarán supuestos de normalidad y homogeneidad para aplicar pruebas paramétricas. Si no se cumpliesen esos supuestos, se aplicarán pruebas no paramétricas. Para responder al primer y al segundo objetivo, se aplicará un análisis de covarianza de medidas repetidas de 2×2. El sexo y la edad se incluirán como covariables de este análisis. Para las variables cualitativas se resumirán como proporciones y se aplicará chi cuadrada para comparación entre las mismas. La B de Kramer se utilizará para describir ese grado de asociación entre las variables categóricas y los grupos experimental y control. Y para la prueba de McNemar se utilizará para medir esas diferencias pre y post en la intervención de las variables categóricas en los diferentes grupos. Los tamaños del efecto serán medidos mediante los parciales de eta cuadrado para las variables continuas y la B de Kramer para las variables categóricas. Y se tendrá los tamaños de efectos moderados, pequeños, moderados y grandes, de acuerdo a las clasificaciones respectivas. El objetivo exploratorio se calculará mediante los flujos de tiempo de entrada y de salida de los diferentes comportamientos y se verificará la dirección de ese flujo y se hará una resta para determinar esa reasignación, y todos los análisis tendrán una significancia estadística con un valor de P menor a 0.5, un nivel de confianza del 95, y se utilizarán los software Jamovi, que es un software libre, y para el análisis de reasignación se utilizarán los paquetes estadísticos Composition y Z-Composition del programa estadístico RStudio. Además, se reportará la fidelidad a la intervención y los grupos serán analizados en el grupo en el que fueron asignados o por intención de tratar. Dentro de los aspectos éticos, se tendrá en cuenta la normativa nacional e internacional que rige esta investigación, los principios de bioética, la resolución 8430, la cual clasifica esta investigación como de riesgo mínimo, y se seguirán todos los pasos para el aval ético, para el consentimiento frente al comité de ética, las correcciones al protocolo, la solicitud del consentimiento, privacidad, confidencialidad y las pólizas de riesgos y accidentes. Dentro de las limitaciones del estudio, podemos reconocer que la no inclusión de instrumentos que valoran de forma objetiva las variables del ciclo debido a la falta de recursos para poder utilizarlos, la no aplicación de técnicas cualitativas que permiten complementar estos métodos y comprender de pronto desde otro ámbito esos comportamientos, ya que no contamos con personal capacitado para ello, y que pues al ser un cuasi experimento no es posible desarrollar aleatorización, aunque esto es una limitación del diseño del estudio, y tampoco cegamiento a los participantes debido a las condiciones logísticas y administrativas de las instituciones y de los grados en donde se iba a intervenir. Aquí podemos ver un cronograma de 18 meses con las diferentes actividades que se van a realizar en él, y el presupuesto, el cual tiene un valor de 31 millones. Bueno, esto es todo. Espero que hayan surgido suficientes dudas y sugerencias frente a la presentación. Muchas gracias, Hamilton. Preguntas sí bastantes. No sé si el profesor Carlos Mario nos hace alguna introducción o empezamos de una vez con las preguntas, o quién da la palabra. Sí, un momentico. Antes de continuar, Hamilton, por favor. Bueno, gracias por la presentación. Hamilton, asígnanos a la profe Ángela y a mí como anfitriones de la llamada para poder organizar la sala.
Carlos, ya está lista. Ah, ok, bueno. Entonces ahora sí, profes, Valentín y Juan, pueden hacer las preguntas, sugerencias. Vamos. Gracias, profe Carlos Mario. Valentín, ¿desea comenzar? Bueno, entonces si Valentín no desea comenzar, yo voy a comenzar. Muchas gracias, Hamilton, por la presentación. Se ve que la has trabajado bastante, igual que el proyecto. Se ven que ha trabajado bastante con el profesor Freddy Villada en el proyecto. Yo tengo una pregunta de entrada. Tú tienes asignada cuál institución va a ser control y cuál va a ser intervención, ¿cierto? Porque me imagino que tú vas a estar en el colegio donde se hace la intervención. ¿Cómo hacer si cuando hagamos el estudio previo encontramos diferencias entre las dos instituciones? Si encontramos unas diferencias bien marcadas en el cumplimiento de la actividad física, en las horas de sueño, en el comportamiento sedentario, después, ¿cómo hacemos para ajustar? Si hay uno esperaría que son dos instituciones muy cercanas, 2.5 kilómetros que tienen, me imagino, condiciones socioeconómicas similares. Pero falta describir eso, las condiciones socioeconómicas de los colegios son similares, de los estudiantes son similares, los clubes deportivos, las canchas a las que tengan acceso, la zona de seguridad, los muchachos se van caminando, hay rutas escolares, son dos instituciones públicas. No sé si dijiste eso, pero me falta como un poquito más de descripción de las instituciones, porque si uno encuentra que son muy diferentes socioeconómicamente, uno cómo controla después para hacer los cambios, porque obviamente tienen que ser cambios ajustados por las variables basales. Cómo controlar si hay grandes diferencias entre las dos instituciones al inicio para mirar si los efectos sí son en realidad en respuesta a tu intervención. Bueno, siempre esa será una incertidumbre que uno intenta controlar de pronto desde algunos pues, antecedentes e indagaciones frente al ámbito geográfico. Podríamos pensar que son parecidas y pues sí de una descripción algo general frente a las instituciones y frente a los grupos, porque pues estuve indagando con un compañero de esa institución, que fue el que de pronto me dio la viabilidad y frente a las directivas también de la institución La Gabriela, y en general tienen condiciones similares, que puede llegar a cambiar, pero salen de nuestro control de pronto una matrícula donde se desproporcione los géneros o que las condiciones de algunas familias pueden llegar a cambiar su estructuración familiar, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, tienen una similitud esa población de referencia y esos grupos de estudio. Y la pregunta es si hay grandes diferencias al inicio, cómo mirar uno, si en uno, por decir algo, en la Camila cumplen el 40 o el 50% y con tu intervención llegas al 45%, del 40 pasan al 45%. Y en la otra institución cumplían el 50% y no cambiaron nada. ¿Cómo llega uno a ajustar esas diferencias que hay iniciales para poderlas comparar al final, para mirar que tu intervención sí fue fructífera, que sí generó cambios significativos? Bueno, pues si bien se toma la totalidad del grupo, hay una muestra a la cual uno puede ajustar esos primeros resultados iniciales. Entonces, frente a esa situación, sería analizar y reconocer pues, que tienen diferencias. Vas a comparar los cambios entonces, Sí. por decir algo, los cambios en las dos instituciones. Sí. Tienes una intervención de 24 semanas, ¿cierto? 12 semanas y al grupo experimental, después de la 12ª hasta la 24, no se evalúa adherencia al cumplimiento del ciclo. Listo, porque 24 semanas sería el semestre completo, porque a veces los semestres no son de 24 semanas. Sí.
por las vacaciones de inicio, de final. Hay que mirar ahí que no se nos vayan a ir tiempos en los cuales los muchachos están fuera del colegio o no han entrado al colegio, para controlar quienes estén, evaluar los que estén en la mayor tiempo de intervención. Sí, ese es un tema que pues analizamos desde el cronograma. En Bello se trabajan periodos de 13 semanas, así que 2 semanas, 2 periodos serían 26 semanas, tiempo justo para iniciar, para tener una semanita de ventaja desde antes de que comience en clase, e incluso una semanita después para poder evitar contratiempo frente a que se pierdan clases por alguna actividad institucional. Perfecto. ¿Cómo vas a hacer para que estos muchachos se mantengan motivados? Porque yo veo muchos instrumentos y cuando uno aplica tantos instrumentos, pues uno no puede obligar a los estudiantes a que simplemente le digan, no, ya no quiero contestar eso. Y para que tú como profesor no incluyas un sesgo ahí como siendo la persona que hace la instrucción. Bueno, realmente son 3 instrumentos. Muchos son con escala Likert, los cuales se responden de una forma breve y fácil, y los 3 instrumentos en total se podría gastar en promedio media hora para responderlos. Solo se van a tomar en la semana antes de iniciar la intervención y en la semana 12. La motivación, pues realmente eso es lo que uno quiere conocer, cómo se comportan esos factores psicológicos dentro de la intervención. No es que se deban mantener motivados, se van desde la teoría de la autodeterminación, aplicar unos constructos donde ellos reconozcan que deben tener relaciones con los demás, autonomía con los demás y competencia frente a la práctica de los comportamientos, y las actividades pues tienen suficiente descripción para que se pueda mantener o cumplir con esos constructos para que haya una mejora en el cambio del comportamiento. Sí, no, yo decía era motivados para contestar los cuestionarios. Obviamente para hacer la actividad física y para tener las horas de sueño, pues tú las vas a estar motivando en la medida que se vaya dando las capacitaciones a través de todo el semestre. Pero para que digan, no, ya no quiero más de esas preguntas, porque eso le pasa a uno en los estudios de campo, que uno dice media hora para uno como adulto es muy poquito tiempo, pero el adolescente a los 5 minutos ya está cansado. Sí, por allá en el pilotaje de los instrumentos se va a hacer también, como por decirlo así, un simulacro con una muestra para ver qué tan arduos o qué tan largos puedan ser para ellos, y ajustar tanto la duración del tiempo de la aplicación de esos instrumentos y en lo posible minimizar esa dificultad que se pueda presentar. Listo. En cuanto a la actividad física, ¿cómo vas a evaluar el cumplimiento? ¿Que cumplan 60 minutos diarios los 7 días de la semana o cómo va a ser el criterio? Sí, las guías o el ciclo establece un cumplimiento de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. El instrumento nos permite, fuera de verificar ese cumplimiento diario, pues nos permite verificar un cumplimiento total y por dominios, pero nos vamos a centrar estrictamente en el cumplimiento de los 7 días, pues diario, pero de los 7 días, que eso sería el cumplimiento total. Si cumple 2 o 3, no está cumpliendo. Tiene que cumplir los 7 días, 60 minutos. Ahí te invito a que leas con detalle las nuevas recomendaciones de la OMS del 2020 que dicen un promedio de 60 minutos. Entonces un promedio se ha interpretado de diferentes formas y pudiera ser que un promedio de 60 minutos diarios puede ser que hagan actividades 5 días a la semana y con eso les dé el promedio de 60 minutos más o no. Entonces, esa es una interpretación que se está haciendo, por ejemplo, en los estudios en Canadá, cuando cumple 4 o más días, cuando se mide con un cuestionario, no cuando se mide, por ejemplo, con un acelerómetro, que de pronto las recomendaciones las hicieron 60 minutos en promedio cuando tú mides con un acelerómetro, pero tú lo que vas a tener es un cuestionario. Entonces ahí ellos hicieron un análisis
comparando el cumplimiento con los 60 minutos de acelerómetro contra la evaluación que uno hace con el cuestionario, y encontraron que había similitud, que más o menos los niños cumplían las recomendaciones cuando cumplían 4 días o más en un cuestionario, era similar a lo que cumplían 60 minutos o más con un acelerómetro. Entonces ahí sería bueno volver a revisar esos puntos de corte. Si necesitas información al respecto, yo te la puedo compartir. Y quiero dejarle tiempo a Valentín. Ok, bueno, profe, muchas gracias. Y venga, para responder pronto un poquito eso. El cuestionario tiene una posibilidad de determinar o discriminar por diferentes intensidades. Entonces nos podríamos centrar en la intensidad moderada y vigorosa y de acuerdo a la posibilidad del doble criterio de promediar, también establecer el cumplimiento así. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Buenos días, Hamilton, ¿cómo estás? Profe Valentín, ¿cómo le va? Salud, perdón al profe Juan, que no le pude responder ahorita, que cuando encontré el botoncito ya había empezado a hablar, pero está bien, muchas gracias, profe. Pues saludos a vos y a tu asesor, muchas gracias pues por la invitación. Yo hice realmente muy pocas consideraciones a tu trabajo, sobre todo en el campo de lo metodológico y estadístico, pero lo resolviste pues muy bien. Además, ponías en las diapositivas, doctores, no. Yo, primera vez que me pasa que me pone una diapositiva por una recomendación. Te lo agradezco mucho. A mí, desde el punto de vista metodológico, el trabajo me parece supremamente ordenado. Es muy claro entender la intención y todo lo que vas a hacer. ¿Cierto? Me parece, eso que hagas tantas cosas me parece bueno, aunque eso a veces también se puede convertir en un asunto peligroso. Enseguida te digo por qué. En términos de lo estadístico, también me quedó ya supremamente claro, aunque de pronto en una próxima, por favor, explica un poquitico más el análisis de reasignación de las variables, ¿cierto? Y yo ese sí me lo dejo por fuera, pero está bien, ¿cierto? No hay ningún lío. Digamos que desde lo metodológico y estadístico me parece el trabajo muy bien. Yo en primera instancia pues te felicito porque quieras hacer algo en la escuela, ¿cierto? Y pensando que vas a hacer un trabajo cuasi experimental, ¿cierto? Que de entrada reconoce las limitaciones, por ejemplo, de hacer trabajos en la escuela, y es que aleatorizar es muy difícil, pues ya hacer la intervención es complicada. Pretender que uno va a asignar los sujetos al azar ya sería demasiado ambicioso y digamos casi que imposible. Yo celebro mucho que un maestro de educación física haga este tipo de cosas, ¿cierto? Porque a veces no hacemos lo que deberíamos hacer. Yo solamente, aparte de muchas me asalta una inquietud, y algunas el profesor las dijo con respecto al proceso de intervención con los muchachos. Tú tienes 12 semanas de intervención. Yo es que no creo en ti, yo creo mucho en ti, en que vas a hacer un buen trabajo. No creo en la dinámica de la clase en las instituciones, ¿cierto? Por decir algo, yo llego y me acerco hoy, por ejemplo, que estoy visitando estudiantes y vengo y visito un practicante porque me dijo que de pronto había actividad esta semana, pero cuando llegamos al colegio, las directivas decidieron que no, que hoy no había clase. Uno va y visita a otro practicante y le dice, profe, hoy no hubo clase porque los estudiantes se fueron para misa o porque decidieron rezar el rosario. ¿Cómo hacer? Porque tú tienes una programación muy ordenada de 12 semanas. Los ciclos, como tú cuentas, son como de 12, 13 semanas. ¿Qué vamos a hacer cuando la clase se pierda? Porque la clase tiende a perderse mucho y eso va a empezar a generar mella en tu intervención y probablemente introduzca algún inconveniente a la hora de evaluar los desenlaces, ¿cierto? Si hay una menor intervención, pues obviamente pues de pronto no podemos tener los resultados esperados. ¿Tú qué has pensado frente a esas adversidades que presenta la clase como tal? Que aunque no son problema tuyo, yo creo que lo debes pensar, o yo no sé si la institución donde tú trabajas es perfecta y maravillosa y no para nada. Bueno, yo también he planteado de pronto esas dificultades y afortunadamente de este año
hay mucha aceptación del proyecto del estudio en la institución. He tenido la posibilidad de ser director de grupo de ese grado este año y continuación el próximo año para tener un poquito más de control frente a, pues, a la dirección de grupo. Y también la posibilidad de que el horario, uno hace promedios de más o menos qué horas son las que se pierden en un día normal de clase y pensar en la posibilidad de que se haga en un día en el que menos clase o dificultades frente a la ejecución de académica se dé para poder controlar de que no se pierda de pronto una semana porque ese día hubo un acto cívico o de pronto llega una visita a Secretaría de Salud, los va a cepillar los dientes o cosas por el estilo. Entonces, esas son como que las acciones que yo podría llegar a sugerir. De ahí de lo demás se saldría de mi control. Pero por lo menos las tengo Sí. contempladas y las intento disminuir. Sí, sí. Básicamente te estoy preguntando por ese plan B, ¿cierto? Que todo buen profesor suele tener. Listo, Valentín, ¿no tiene más preguntas? No, no, no. Ah, ok. Ya para mí está supremamente claro. Todo quedó respondido para mí. Bueno, Muchas entonces gracias. procedemos a los evaluadores le aparecerá en la pantalla una invitación para retirarse a un grupo, a una sala y hacer la evaluación respectiva. Aquí estamos esperando, profe, la invitación. Y que estoy buscando aquí el...